Vamos a continuar, hermanos, vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y pues vamos a seguir continuando con la lectura de Mateo capítulo 10, versículo 9 al 11. Ahí es donde vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir entonces, vamos a darle lectura a Mateo, San Mateo capítulo 10, versículo 9 al 11. Le voy a dar lectura, hermanos, si usted me sigue con su mirada, con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dice de esta manera su palabra. Dice: no os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que hoy nos trae, Señor. Nuevamente, Señor, nos sentimos indignos de compartir tu palabra, Señor. Así que te pedimos humildemente, Padre Santo, que seas tú transmitiendo, que seas tú, Señor, dando el mensaje a tu pueblo, Padre. Que aún con nuestras imperfecciones, Señor, pues tu mensaje sea transmitido de la mejor manera, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar a todo entendimiento, a toda verdad, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda entender el propósito, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos este tiempo, Señor, y que tú seas, Padre Santo, bendiciendo hoy a tu pueblo. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues continuamos con la lectura que hemos estado llevando de San Mateo, capítulo 10. Y bueno, hoy nuevamente, pues, escuchando las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya hemos escuchado varias de esas instrucciones de cómo ellos estarían evangelizando, también lo que estarían diciendo al ser enviados, pero ahora también, hermanos, se nos dan ciertas instrucciones, cosas que posiblemente no sean necesarios también hoy en nuestro tiempo. La palabra de Dios o de nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a sus apóstoles, aquellos que Él preparó con todo corazón y que ahora los está enviando, ahora también les está diciendo estas palabras. No te proveas de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Todas estas cosas, hermanos, que nosotros escuchamos aquí, ¿verdad? Son cosas que las personas o también los apóstoles usaban para cuando ellos tenían que salir por largos caminos, ¿no? Tenían que llevar sustento, tenían que llevar provisiones porque el camino era largo. Pero en esta ocasión, cuando el Señor Jesús les dice, no os probáis de estas cosas, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que el camino para ellos iba a ser corto. Su recorrido iba a ser corto, no iba a ser tan largo. Por lo cual ellos no necesitaban todas estas cosas. No necesitaban llevar todas estas provisiones por cuanto el recorrido iba a ser como un flash, ¿no? Iba a ser algo rápido para ellos. Entonces no necesitaban llevar todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su propio alimento. Meditando en esta palabra de lo que es ser digno, hermanos, ser digno del alimento es cosa de la vida, es algo que tú puedes descubrir, ¿sí? El alimento, vamos a decir, no es algo que consigues acostado en la cama, sino que es algo que tú consigues cuando tú sales fuera de tu casa, por cualquier situación, por hambre tal vez, ¿verdad? Tú lo vas a conseguir.
el simple hecho de que tú te levantes de tu cama y salgas a buscar el alimento, yo te garantizo que lo vas a encontrar. Yo te garantizo que vas a encontrar el alimento porque lo estás buscando, porque lo necesitas. Desde el principio de Génesis, hermano, algo que se le dio al hombre es trabajar precisamente para laborar la tierra. Cuando usted labora la tierra, cuando usted trabaja la tierra, hermano, la tierra te brinda sus frutos, ¿verdad? Cuando tú trabajas la tierra misma te da lo que tú necesitas, que es el alimento. Entonces, pensando en esta palabra, hermanos, cuando nosotros somos enviados por Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en obreros. Nos convertimos en trabajadores del Señor Jesucristo. Y Dios, hermano, Él es un Dios de poder que desde el principio, en el libro de Génesis, nos proveyó todo. Entonces, cuando nosotros trabajamos la tierra, ¿sí?, nosotros somos dignos del alimento. La misma tierra nos lo da. Y la palabra de Dios también constantemente está diciendo, no solamente vamos a decir nosotros como seres humanos somos dignos del alimento porque trabajamos la tierra, sino que también los animales. Los animales también cuando son conducidos por el hombre a labrar la tierra, aún esos animalitos son dignos del alimento, ¿sí?, por cuanto están trabajando la tierra, ¿no? Entonces, somos dignos, hermanos, para toda persona, toda criatura en esta tierra es digna del alimento, ¿sí? Es digna del alimento. Nosotros, pero referente al pecado, hermanos, nosotros no somos dignos de recibir la vida eterna. Nosotros como pecadores, nosotros éramos dignos de muerte. Amén. Entonces, cuando Jesús vino, Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él se puso en ese lugar que nosotros merecíamos estar, y cuando resucitó de entre los muertos, Él nos presentó delante del Padre, ahora siendo dignos de recibir la vida eterna. Amén. Entonces son dos cosas muy diferentes. Somos dignos como obreros de Dios, como trabajadores de Dios, de recibir el alimento, ¿sí? Pero somos indignos para recibir la vida eterna. Entonces, así como la tierra, hermanos, cuando tú la trabajas, cuando tú la laboras, la misma tierra, hermanos, te das de sus frutos. Pero en un mundo caído, en un mundo que está bajo el pecado, cuando nosotros caemos vamos a decir, en las manos de alguien que no conoce de Dios, hermanos, no nos ofrece el alimento. Ahí es cuando nosotros comenzamos a sufrir. Ahí es cuando nosotros comenzamos a sufrir penalidades por cuanto conocemos a gente que no conoce de Dios y no nos da el alimento, ¿verdad? No nos da el alimento porque cree que no nos lo merecemos, porque que no somos dignos de recibirlo. Pero precisamente nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, le dice otra palabra en el versículo 11. Le dice, cuando entréis en esa casa, buscad en ella si hay alguien digno. ¿Sí? Alguien digno. ¿Y sabe qué es lo que significa que si hay alguien digno en esa casa? Es alguien que al ver aquellos obreros del Señor, aquellos que están obrando para el Señor, automáticamente ellos ofrecen el alimento. Ellos dan el alimento. ¿Por qué? Porque son hombres que conocen a Dios. Son hombres que tienen una buena reputación. Son hombres que tienen conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, un hombre digno, hermanos, alguien que reconoce que el obrero merece el alimento,
es alguien que te lo va a ofrecer cuando tú entras a una casa y encuentras este tipo de persona. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que por eso el Señor les dice, el obrero es digno de su alimento. Eso significa que los apóstoles iban a estar recibiendo el alimento de aquellas personas que son dignas, ¿sí? Que son conocedoras del Señor, que ellos al entrar a la casa de ellos te reciben, te muestran hospitalidad. Era algo que los judíos hacían. Ellos recibían a los forasteros, ellos recibían a los que iban de camino, ellos recibían a los que iban de paso. Eso lo vemos en el libro de Génesis, ¿sí? Abraham recibió, sin saberlo, dice que recibió a 2 ángeles, ¿no? Y a Dios. A Job también, de la misma manera. Era una costumbre que aquellos hombres, vamos a decir, y voy a utilizar esta palabra, aquellos que eran dignos, ¿verdad? De merecer la salvación, de merecer la palabra de Dios, eran hombres dignos que hacían este tipo de acto de recibir a las personas en sus hogares. Y después de ahí, de alimentarse, comer, dormir, descansar, entonces ellos podían proseguir su camino. Entonces, este es el tipo de persona que Jesús le está diciendo a sus apóstoles. Busquen este tipo de personas que los reciban, que sean hospedadores, que les muestren compasión, que les muestren amor, que les muestren misericordia. A este tipo de personas ustedes van a averiguar que se encuentre dentro de ese hogar. ¿Entiende? Entonces, hermano, también nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos escogidos por Dios, nosotros tenemos que elaborar de la misma manera, ¿sí? Vamos a ir a aquellos lugares donde podamos ver este tipo de personas que nos reciben, nos tratan bien, que en pocas palabras no nos cierran la puerta, sino que nos reciben en su hogar. Y esas personas, hermano, son dignas de recibir la palabra de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor les dice a los apóstoles, busquen a este tipo de personas que sean dignas de recibir el evangelio, que sean dignas de recibir la palabra que yo les estoy enviando a compartir? Les dice estas palabras, hermano, porque estaba en juego el testimonio de los apóstoles, ¿sí? Estaba en juego su palabra de los apóstoles. Por eso el Señor pide a ellos que busquen este tipo de personas, que sean dignas. Ahora te vas a preguntar, ¿cuál es el testimonio que los apóstoles tenían que compartir? ¿Sí? Acuérdate la semana pasada que el testimonio que ellos iban a ir a compartir aquellos hogares, aquellas ciudades, aquellas aldeas, iba a ser que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el principal objetivo, ¿sí? De predicar el evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su testimonio, ¿sí? Ahora la evidencia, hablamos de la evidencia la semana pasada. ¿Cuál era la evidencia de que verdaderamente el reino de los cielos se había acercado? La palabra de Dios nos dice que ellos sanarían enfermos, limpiarían leprosos, expulsarían demonios, ¿sí? Esas son las señales de que el reino de los cielos verdaderamente se había acercado, ¿sí? Entonces, por eso el Señor les dice esas palabras: busquen personas que merezcan. Esto no quiere decir que las personas que son malas y que no nos reciben no merezcan el evangelio. Todos merecen que se les predique el evangelio. Todos merecen, pero en esta ocasión el testimonio de los apóstoles estaba de por medio, voy a decirlo así, estaba de por medio, ¿sí? Entonces ellos tenían que hacer estas señales.
Y es lo mismo, hermano, que hoy en la forma que Dios quiere que nosotros prediquemos. Vayamos a aquellos hogares donde se nos recibe, donde nos abren las puertas. En ese lugar nosotros vamos a predicar el evangelio, diciendo de esa manera: el reino de los cielos se ha acercado. Si hay algún enfermo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos. Si hay alguien que está leproso, vamos a orar. Si hay alguien que está en esa condición de que no quiere recibir el evangelio, que no quiere saber nada de Dios, vamos a orar por él y lo vamos a poner en las manos de Dios. Ese es el trabajo, ¿sí? Ese es el obrero del Señor. Y esa es la persona que es digna de su propio alimento. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, estas mismas actitudes que las personas que son dignas de recibir son lo que nosotros aprendimos del Señor Jesús. Como los apóstoles aprendieron estas mismas actitudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él recibe a todos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo recibe a todos. No importa si eres malo o bueno, Él te recibe. No importa si eres digno de merecer algo, Él recibe a todos. ¿Sí? Porque todos merecen recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora hay algo interesante. Hay algo interesante, mis hermanos, en todo esto. Porque el hecho de que todas las personas merezcan o sean dignos de recibir el evangelio, ¿verdad? No todas van a creer. ¿Sí? Pero aún así, nosotros tenemos que compartir el evangelio. Aún así, las personas pueden ser sanadas. Ellos pueden verificar por medio de estos actos que verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y pueden recibir la sanidad. Pero ¿qué va a suceder? Que no todos van a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, a lo mejor te preguntes, ¿pero por qué? ¿O cómo? ¿Enseña eso la Biblia? Sí. Claro que lo enseña. Acordémonos de aquellos 10 leprosos que el Señor sanó. Acordémonos de aquellas 10 personas que el Señor sanó. ¿Qué pasó ahí? El Señor Jesús, ellos pidieron ser limpios. Ellos pidieron que el Señor Jesús los sanara. Y Él les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y los 10 agarraron camino y se fueron. Pero ahora pregúntese cuántos regresaron. ¿Cuántos regresaron? Solamente uno. Solamente uno. Y el Señor Jesús les dijo: ¿y a dónde están los otros? ¿Que no fueron 10 los que fueron sanos? ¿Por qué nomás regresaste tú? Pues no regresaron, no quisieron regresar. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que sucede en estos días. Usted va a ir a predicar el evangelio, no todos van a creer, van a recibir milagros, van a recibir la evidencia de que verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado, pero no todos le darán la honra y la gloria a Dios. No todos regresarán agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque nuestra obligación o la comisión que el Señor nos ha mandado a hacer es de predicar el evangelio. ¿Sí? Como te decía en el estudio, el que va a hacer el cambio es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que va a cambiar a la persona, no nosotros. ¿Sí? Tú puedes orar, tú puedes hacer todo lo que el Señor ya te dijo, pero de que ellos vengan a la iglesia o de que ellos vengan agradecidos para alabar a Dios, no todos. En la Biblia también encontramos, hermanos, que el Señor, andando aquí en la tierra,
mostró estas actitudes. Él fue compasivo con las personas, Él tuvo amor sobre las personas, o siente amor por las personas, ¿sí? Pero no todos eran agradecidos por lo que Dios hacía en sus vidas, ¿sí? Hay una escritura en la Biblia de un hombre que era lisiado. Este hombre siempre iba a no me acuerdo de la cita bíblica, pero sí me acuerdo de lo que dice. Dice que siempre cada año había un lago donde un espíritu descendía, ¿sí? Y cuando las aguas se movían, el primero que bajara quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, ¿verdad? Así dice la escritura. Entonces el Señor Jesús miró a un joven que estaba paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó: ¿quieres ser sano? Él dijo: Señor, cuando yo quiero bajar, ya otro bajó primero que yo, y pues no puedo ser sano. Entonces el Señor, cuando dijo esas palabras, sintió compasión, porque con esa respuesta Él le dijo: sí, pues sí, quisiera yo ser sano, pero no puedo. ¿Y quién es el que nos puede ayudar cuando no podemos? Solamente es el Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo: levántate de donde estás y sé sano. Y el muchacho quedó sano, dice la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, pregúntese, ¿fue alguien que regresó a ser agradecido con el Señor? ¿Fue alguien que alabó al Señor? La palabra que yo te estoy compartiendo, después dice que Jesús lo encontró en el templo, lo encontró ahí en ese lugar. Ahí está la palabra. San Juan 5:4. A ver, vamos a leerlo. Dice la palabra, lo voy a leer rápidamente. Dice: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y se echó a andar. Amén. Ahí está la palabra. Gracias, hermana Olga, ¿sí? Porque es importante que nosotros podamos ver la compasión, ¿sí? La palabra de Dios dice que Jesús lo miró, que ya llevaba mucho tiempo ahí recostado. No sabemos cuánto tiempo, me imagino que es de nacimiento, no sé, pero él sintió eso, él sintió compasión, ¿sí? Y son actitudes que nosotros también tenemos que desarrollar en nosotros mismos. Mirar la necesidad, compadecernos de la necesidad que hay, y así nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, hermano, que las personas sean dignas de recibir el evangelio no significa que todos van a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, todo este tipo de cosas, de milagros, sirven para confirmar que el testimonio de los apóstoles, hermano, es verdad, que la existencia del reino de los cielos en verdad está cerca. Por eso es que el Señor Jesús les dijo de esa manera: vayan y busquen en aquel lugar a alguien que sea digno, ¿sí? ¿Quién es digno en ella? Entonces, hermano, nosotros somos dignos. Tenemos que preguntarnos: ¿nosotros somos dignos de ser, o éramos dignos de ser salvos? No lo éramos. Pero Jesús
miró en nosotros esa necesidad. Nosotros éramos dignos de compasión, ¿sí? Nosotros solamente éramos dignos de misericordia. Y gracias a Dios que Él la sintió, o que tenemos un Dios que tiene estas características sobre sí, que es un Dios digno de misericordia, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios compasivo. Y gracias a estas cosas, ahora nosotros somos salvos, ¿sí? Pero no solamente fuimos salvos para disfrutarlo, sino que fuimos escogidos con un propósito. Y ese propósito es de ir a aquellos lugares, ¿sí? Y ahí predicar el Evangelio. Por el dinero que nos menciona en los 2 primeros versículos, tú no te tienes que preocupar. No necesitas dinero. Lo único que necesitas es un corazón. Es tu corazón entregado al Señor. Es tu corazón, es todo tu ser entregado al servicio de Dios, a trabajar, a ser ese obrero para el Señor. Es lo único que necesitas, ¿sí? Porque predicar la palabra del Señor es algo fácil, no es difícil, es realmente fácil, ¿verdad? Y lo único que necesitamos es disposición. Puedes empezar, como siempre he estado hablando, tú puedes empezar con tu propia familia, puedes empezar con tus propios hijos, a enseñarles, a predicarles la palabra. Escuchamos también a través del estudio, es nuestro primer lugar donde nosotros tenemos que preocuparnos, nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Amén. Amén, Marcelino. Vamos a trabajar entonces en todo esto. Esforcémonos, pongamos todo nuestro corazón en la obra del Señor. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer, ¿sí? Tenemos esta vida, pero esta vida, acuérdese, hermano, es algo que mismo Dios nos ha dado. Es una vida que el Señor nos ha regalado. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Quiere hacer cosas grandes en mi vida, pero necesita tu disposición. Necesita, hermano, que tú seas esa persona digna de recibir el Evangelio, digna de recibir la palabra del Señor. Y creo que lo somos. Amén. Porque Él nos ha escogido. Por eso somos dignos. Merecíamos la muerte, pero gracias a Él que nos escogió, hermanos, de entre el mundo. Ahora somos hombres privilegiados, hombres que hemos sido escogidos para predicar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y así no te preocupes. ¿Ok? No necesitas oro, no necesitas plata, no necesitas ni el cobre, ¿sí? Porque el Señor, con su poder, con su mano de poder, también Él puede proveer para ti, puede proveer para mí, ¿sí? No solamente aquellos hombres que practican la honestidad, o que son hombres que reciben a los extranjeros, sino que también de parte de Dios nosotros podemos recibir lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Pues así terminamos este servicio. Bendiciones a todos.